al amor de Dios, tan sublime y sin igual. Sí, Señor, amén. Aleluya. Mi alma con dulce calma. Señor Jesús, eso es lo que anhelamos en esta mañana, Señor. Que tu amor, el amor divino, inunde nuestro ser completo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Padre, porque tu profeta nos advirtió, Señor, que sin amor perfecto no podremos entrar allá, Señor Jesús. Padre, y tu Espíritu Santo es el único que lo puede producir en nuestros corazones, Señor Jesús. Padre, por eso, Dios, te pedimos que esa sea nuestra oración en esta mañana, Señor. Ahora, mi Dios, antes de abrir tu palabra, yo te ruego que tú, Señor Jesús, me des la inspiración, Señor, para poder hablar el alimento correcto, el alimento espiritual en su debido tiempo, Señor, tal y como tu palabra lo dice y fue revelado por tu siervo, Señor Jesús. Padre, porque estamos aquí, Señor, porque somos hijos de los profetas, Señor, como dijo Pedro, Señor. Padre, nuestro Padre Celestial eres tú, Señor, pero también hemos sido engendrados por el mensaje traído por un profeta, Señor Jesús. Por eso no podemos negar nuestra paternidad, Señor Jesús. Padre, no lo podemos hacer, Señor Jesús, porque somos parte de ellos, Señor. Mi Dios, ahora te pido que en esta mañana, Señor Jesús, tú abras nuestros oídos, nuestros corazones, el entendimiento, Señor Jesús, de nuestro ser a tu palabra, Señor, y que ella cumpla el propósito para el cual ha de ser enviada, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Consideramos como siempre un privilegio el poder estar en la casa del Señor. Y bueno, en esta mañana tomemos la escritura en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 1, versos 13 y 14. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Efesios 1, 13 y 14. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud o salvación, en el cual también sabemos que es después que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Tome su asiento. Continuamos en esta mañana con este tema que hemos titulado Reclamando nuestra posesión adquirida. Este es el sermón número 27. Y en esta mañana queremos continuar con lo que es el Espíritu Santo en tipos y sombras. Mire, no sé si los hermanos pudieran proyectar la diapositiva, la número 1 sobre el nuevo nacimiento, y porque de ahí quiero comenzar en esta mañana. Mire, ya que otro de los tipos y sombras, puedo traer el láser, por favor, discúlpeme. Otra de las cosas que el mensaje nos enseña, y desde luego que nosotros, esa es la razón que creemos en este mensaje, porque es un mensaje escritural. Es un mensaje que descansa en la escritura, descansa en la palabra del Señor. Y bueno, una de las cosas, está en una cajita ahí, hermano, una cajita que es color azul. Este mensaje, bueno, nos viene a regresar a la escritura. El profeta de Dios nunca nos vino a sacar de la escritura. Muchas gracias, hermano. Nos vino a regresar a la escritura. Mire, lo siguiente que vamos a ver, ya vimos lo que es el bautismo de explosión por fuego de la tierra, lo que es el verdadero bautismo del Espíritu Santo, y ahora vamos a examinar esto, que está tipificado también con el tabernáculo. Ya vimos lo que representa el atrio, el lugar santo, y ahora en esta mañana voy a continuar, voy a continuar, no sé si pueda llegar al siguiente, lo siguiente que el profeta nos enseña, pero al menos comencemos con esto, con lo que es el lugar santísimo. Mire, el lugar santísimo, bueno, es la gloria chequina, Dios desciende a morar y Él es la luz. En eso lo voy a irlo llevando en esta mañana. Mire, Pablo, como hemos dicho, hoy en día los teólogos modernos están tratando, o no saben, mejor dicho, quién fue el que escribió la epístola a los hebreos. Incluso, bueno, yo aquí en mi Biblia, porque yo uso la versión antigua,
cuando uno la abre, ahí donde Pablo comienza a escribir, la versión antigua dice la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos. Si usted tiene una versión 60, pues solamente dice la epístola a los hebreos. Entonces uno dice, bueno, ¿quién la escribió? Bueno, nosotros sabemos por lo que el profeta nos dijo que fue Pablo. Porque no había, mire, los eruditos dicen, no, fue Apolos, porque Apolos era un hombre muy instruido, muy erudito, y no queremos quitarle a Apolos ningún mérito. Pero no había alguien que conociera también la escritura como el apóstol Pablo. Por eso es que él comienza, o no comienza, sino aquí en la epístola, en Hebreos 10, él dice que la ley es la sombra de los bienes venideros. O sea, Pablo fue el único que alcanzó a percibir, como él lo dice en otras epístolas, que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento fue un ejemplo, una figura, un tipo, una sombra para nosotros. Entonces Pablo, siendo que era un conocedor del Antiguo Testamento, por eso mire, yo a veces uno mismo como ministro se prejuicia y dice, no, esos sabelotodos, esos eruditos, esos teólogos. Yo le quiero decir algo, hermano, yo prefiero ser uno que conozca el mensaje y no alguien que sea un ignorante del mensaje. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el tiempo en el cual uno ya no puede dejarse llevar ni por los afectos ni por ninguna otra cosa. Uno tiene que descansar su fe en la palabra. Y si uno no conoce, es más, el profeta dijo que esta es la única arma que Dios nos ha dado. Esta fue el arma que usó Jesús. Esta fue el arma que Dios le dio a Adán y Eva en el principio. Pero Eva decidió salirse de la protección que el Señor le había dado, y ahí fue cuando el diablo la pesca. Si ella se hubiera quedado detrás de la palabra, nosotros no estaríamos en la condición que estamos en esta mañana. Eso es verdad. Por eso el profeta dijo, y es algo tan maravilloso, hermano, que Jesús nunca derrotó a Satanás con su deidad. ¿Sabe por qué lo dijo? Para que nosotros no nos sintiéramos en desventaja y dijéramos, bueno, Jesús, siendo Dios, por cuanto Él es Dios, Él pudo derrotar a Satanás, pero nosotros, como no somos dioses, como somos seres humanos, no lo podemos hacer. No, para que estuviésemos en igualdad de condiciones, el Señor Jesús derrotó al diablo diciéndole, escrito está. Ahora, entonces, Pablo explica en una manera breve lo que es el lugar santísimo y el orden del servicio. Y lo hace precisamente aquí en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, el capítulo 9, verso 3 al 8. Dice, ahora, no sé, hermanos, si pudieran cambiar la diapositiva del tabernáculo, si es que está por ahí todavía, para ir examinando esto. Mire, el apóstol Pablo dice en Hebreos 9, 3 al 8, tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. O sea, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El cual, escuche, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna. O sea, en el lugar santísimo estaba un incensario de oro. También Pablo nos dice que ahí estaba un arca cubierta de todas partes alrededor de oro, o sea, por dentro y por fuera, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Cuál maná? Aquel maná que el Señor le dijo a Moisés que recogiera un homer de maná, un gomer es la palabra, es que en inglés es homer, me quedé con eso, un gomer de maná, y que lo introdujese no al atrio ni al lugar santo, sino al lugar santísimo. Y que lo pusiese dentro del arca. Ahora todos sabemos que el maná fue el que caía en el atrio, el que caía afuera, solamente voy a decirlo así, su fecha de caducidad era de un día para otro. Al siguiente día estaba echado a perder. Pero este maná, mire, esto es lo maravilloso. Este maná que dice el apóstol Pablo era del mismo. No crea usted que Dios hizo caer un maná especial para que con ese llenara aquel gomer, sino que era del mismo. Y luego lo depositó ¿dónde? Dentro del arca, en una urna, en el lugar santísimo. ¿Qué hacía la diferencia entre el maná que duraba 24 horas y el maná que se preservaba
continuamente el lugar donde había sido colocado. Ahora, dice la Biblia, déjeme ver. Ok. Estaba una urna de oro que contenía maná y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Usted se acuerda? Cuando hubo aquella disputa a ver quién era realmente el que Dios había elegido, el Señor, o más bien Dios le dio la inspiración a Moisés y le dijo: miren, caballeros, no vamos a pelear. Cada uno de ustedes traiga una vara de almendro. Y esa vara, el Señor tiene que obrar de una manera sobrenatural. Una vara de almendro o de cualquier árbol, de un día para otro, tiende a irse marchitando poco a poco. Pero entonces, digo, y pónganle su nombre: fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Y vamos a ver que sea el Señor el que vindique lo que tiene que vindicar. Y entonces, bueno, cada quien trajo su varita y le puso su nombre. Y al siguiente día, la vara de Aarón, no la de los demás, la vara de Aarón, milagrosamente, porque tuvo que haber sido un milagro, reverdeció, floreció y ¿qué más? Dio fruto. Esa misma vara, como un memorial, el Señor quiso que estuviera dentro del arca, en el lugar santísimo. Pero no solamente eso, sino que dice el apóstol Pablo que dentro del arca misma estaban las tablas del pacto, o sea, las tablas de la ley. No las originales, porque sabemos que las originales Moisés las destruyó. Cuando él bajó del Sinaí y vio que el pueblo estaba adorando el becerro de oro, dice la Biblia que él azotó las tablas y las destruyó. ¿Así dice? El Señor le tuvo que reponer esas tablas. Ahora, sigamos leyendo. Y sobre ella, o sea, sobre el arca, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. O sea, haga de cuenta que este es el arca, aunque tenía una forma rectangular. Ahorita le voy a dar las medidas. Estaban los querubines de esta manera, viéndose con sus alas extendidas sobre el propiciatorio. Este querubín estaba viendo en dirección al otro y este acá estaba viendo en dirección al otro, al opuesto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas, ahora mire, hasta aquí el apóstol Pablo nos dice los elementos que había en el lugar santísimo. Pero luego ahora nos habla del orden y dice: y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo, o sea en el lugar santísimo, solo el pontífice. ¿Qué es el pontífice? El sumo sacerdote. Una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu que aún no estaba descubierto el camino para el santuario. Mire, eso es precioso. Ahorita voy a entrar a esto. Dando en esto a entender el Espíritu que todavía allá no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Ahora recapitulemos esto. En el lugar santísimo había 3 elementos, aunque Pablo solo menciona 2: el incensario de oro y el arca del pacto. Lo primero que se menciona es el incensario de oro. ¿Qué era el incensario? Bueno, el incensario, aquí está, mire, qué bueno que eso está muy bien. El atrio, el lugar santo, y acá estaba el lugar santísimo. Ahora, en el lugar santísimo estaba el incensario de oro, nos dice el apóstol Pablo, que era una vasija en la que se colocaba el fuego. Por eso usted ve aquí, bueno, esto es algo que voy a decirle ahorita, en la que se colocaba el fuego y el incensario para el culto de los hebreos. Ahora, había 2 tipos de incensario en el Antiguo Testamento. Uno que era de bronce y que se utilizaba a diario, según Números 16:39, le voy a dar las escrituras. Y el otro que se usaba en el gran día de la expiación, que era de oro.
según Primera de Reyes 7:50. Ahora, cada día en el culto el incensario se llenaba con carbones tomados del fuego perpetuo. Sobre los carbones se echaba el incienso y así difundía su fragancia, según Éxodo 30:1 y versículos del 7 al 10. Pero en el día de la expiación, el incensario de oro se llevaba al lugar santísimo, según Levítico 16:12, o sea, aquí. Eso es el incensario. Luego el apóstol Pablo menciona que allí también estaba el arca, en el lugar santísimo. ¿Qué era el arca? El arca era una caja rectangular que medía 112 centímetros y medio, o sea, 1 metro con 12 centímetros y medio. No sé si sería más o menos del tamaño de esto, pero claro, era rectangular, de largo, y medía 67.5 centímetros de alto. ¿Será así? Más o menos. Y de ancho también, o sea, medía lo mismo. Ahora, esta arca, como les decía, estaba cubierta de oro por dentro y por fuera, y tenía 4 anillos. Hágate cuenta, este es el arca, es una caja de madera. Tenía 4 anillos, 2 anillos aquí y 2 anillos acá. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Porque esos anillos servían para que pasaran 2 varas de madera de acacia. Me explico. 2 anillos aquí y 2 acá. ¿Cuál era el propósito? Para que a través de estos anillos, comenzando por aquí y saliendo acá, pasaran 2 varas de madera de acacia. Estas 2 varas que cruzaban los anillos también eran de oro, y así se transportaba el arca. O sea, el arca no es que alguien le metiera el hombro aquí como si fuera cargando un ataúd, no. Ellos iban cargando aquellas varas que estaban introducidas en esos anillos y así transportaban el arca. Ahora, sobre el arca había una tapa de oro, desde luego, porque estaba cubierta, que era llamada el propiciatorio, a lo que Pablo se refiere aquí, y encima de la cual 2 querubines de oro se miraban frente a frente de pie con sus alas extendidas cubriendo el propiciatorio, según Éxodo 25 del 10 al 22. Esto es, hasta aquí es lo que Pablo menciona en Hebreos. Pero yo le decía que había otro elemento que Pablo no mencionó, pero que el profeta lo mencionó. ¿Qué era aquel tercer elemento? Era, ahora sí, no sé si pudieran poner otra vez la diapositiva del diagrama. Había otro elemento que Pablo no mencionó aquí, y que es la gloria chequina. ¿Qué era la gloria chequina? Mire, no sé si ahora los hermanos pudieran proyectar eso que acaba de pasar ahí. ¿Qué era la gloria chequina? Chequina. Esta palabra proviene del hebreo así y se escribe así, che-quina. ¿Pero qué significa esto? Chequina significa habitación de Dios. Mire, esto es importante, porque Pablo no menciona que en el atrio hubiera estado la gloria chequina, ni que en el lugar santo estuviera la gloria chequina. ¿Dónde es donde estaba la gloria chequina? En el lugar santísimo. Ahora, chequina es una palabra que, aunque no ocurre en la Biblia, pero es empleada por los judíos e incluso por los cristianos para describir la presencia visible del Señor. Mire, Moisés la llama, esto es maravilloso, Moisés la llama columna de nube y columna de fuego. Vamos a ir a Éxodo 13:21. Mire, le estoy dando esto solamente poniendo como fundamento en la Biblia, y ahorita vamos a ver lo que el mensaje dice. Hasta aquí, que ojalá y me estén entendiendo. Dice en Éxodo 3:21: y Jehová iba delante de ellos. ¿Delante de quién? Delante del pueblo de Israel. O sea, Jehová
iba a la vanguardia, no a la retaguardia. Él iba adelante, o sea, él iba guiando. Ahora, Jehová, ¿quién era el que iba? Jehová. Pero dice la Biblia, y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube. O sea, Jehová iba velado en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces Jehová estaba en la columna de nube y estaba también en la columna de fuego. Ahora, como columna de nube, cubrió el Sinaí cuando Dios le habló a Moisés. En Éxodo 24 del 15 al 18 Dios le habló desde una nube. También como columna de nube llenó el tabernáculo, según Éxodo 40, 34 y 35. Pero también como columna de nube guió a Israel, Éxodo 36, 40, capítulo 40, versos 36 al 38. Como columna de nube llenó el templo de Salomón en su inauguración, según Crónicas 7:1. Y era vista con frecuencia en relación con el ministerio de Cristo. Esto es maravilloso. Porque la Biblia dice que cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, ¿qué? Una nube les cubrió. Y también en el Nuevo Testamento, en Hechos 1:9, se hace referencia que cuando Jesús subió, una nube le cubrió. Por eso, mire, ahí es donde uno tiene que discernir en lo que es una nube natural, como la que nuestros ojos ven, a lo que es la nube sobrenatural. O sea, esta era lo que es la chequina, que significa la habitación de Dios. Dios se ocultó allí. Ahora, Dios es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera conforme Él quiera y Él es soberano. Ahora, ese es en cuanto a la columna de nube, pero ¿qué respecto a la columna de fuego? Primeramente, la Biblia nos dice que la columna de fuego estaba con Dios y era Dios, según San Juan 1:1. Mire, nuestra Biblia dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En inglés dice: y en el principio era la palabra, y la palabra de Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Pero en el griego dice: en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. ¿Qué es el Logos? Es la luz sobrenatural de Dios. Pero San Juan mismo nos dice en San Juan 1:14: y la palabra, el verbo, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, hermano, Dios en su gloria chequina, Dios habitó la chequina gloria, habitó en un hombre llamado Jesús. Así como Él se escondió en una nube, se escondió en una columna de fuego y se veló en un hombre llamado Jesús. Pero eso no es todo. Esa misma chequina, esa misma columna de fuego se encontró con Saulo en su camino a Damasco, de acuerdo a Hechos 9:3, Hechos 22:7 y Hechos 26:3. Pero aquí hay algo, 26:13. Para que no nos confundamos y que pensamos que el resplandor de luz que cegó a Pablo era la luz del sol. En Hechos 23:16, Pablo, cuando está dando su testimonio, él aclara y dice que aquella luz que lo cegó sobrepujaba, o sea, era más intensa que la luz del sol. Son las palabras que Pablo usa. Y esa luz sobrepujaba la luz del sol. Entonces, ¿qué era eso? Era la columna de fuego. Pero también esa luz fue la que liberó a Pedro por segunda vez de la prisión en Hechos 12:7. Y por último, será esa misma columna de fuego
la que ilumine la nueva Jerusalén, según Apocalipsis 21:23. ¿Qué dice Apocalipsis 21:23? Y ellos no tendrán necesidad de luz, porque el Cordero es ¿qué? La luz. Ahora mire, el profeta dice en Bartimeo el ciego, predicado en abril de 1955, párrafo 64. Y él dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, vine de Dios. Claro, él era la gran luz chequina que estaba con los hijos de Israel en el desierto. Él dijo, vuelvo a Dios, la gran luz chequina que se encontró con Pablo en el camino a Damasco. Entonces, literalmente, es la luz chequina que ha estado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si a nosotros nos ha tocado vivir en esa dispensación, la chequina gloria, la luz sobrenatural, tenía que manifestarse en este tiempo. ¿Qué era eso? La presencia de Dios mismo. Esto es habitación de Dios. Ahora, mire, en el atrio sabemos que entraban los israelitas comunes e incluso las mujeres. Al lugar santo solo entraban los sacerdotes cada sábado. Pero en el lugar santísimo, que es lo que Pablo nos dice en Hebreos 9, entraba el sumo sacerdote. No a diario, ni cada sábado, sino una sola vez al año. Ahora, Pablo agrega, como le decía, que al lugar santísimo solo podría entrar el sumo sacerdote una vez al año. En Apocalipsis capítulo 4, parte 2, predicado el 1 de enero 61, párrafo 2, 18 al 2, 21, dice el profeta, ahora fíjense cuando ellos entraban, la congregación podía llegar allí, los sacerdotes podían pararse aquí, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año llevando la sangre con él. Escuche, y él tenía que estar vestido de cierta manera, cierto vestido. Tenía que tener una campana y una granada, una unida a la otra. Cuando él caminaba, él tenía que caminar de cierta manera. Y a medida que él caminaba, él tocaba, santo, santo, santo al Señor, santo, santo, santo al Señor. Esas campanas y granadas sonaban juntas, santo, santo, santo al Señor. ¿Por qué? Él estaba acercándose a Dios, teniendo la sangre del pacto en sus manos, yendo ante Él, llevando la sangre. Y luego mire lo que Él dice, ungido, oh hermano, con ciertos perfumes. Sus vestidos tenían que ser hechos por manos llenas del Espíritu Santo. Manos certificadas hacen sus ropas. La rosa de Sarón y el aceite de la unción lo derramaban sobre su cabeza. Corría por su barba y luego sobre su ser con el perfume real. Una granada y una campana, tomando la sangre de un cordero inocente. Y él no se atrevía a acercarse a ese velo fuera. Él moriría allí mismo donde estaba parado. Así que él tenía que ir caminando de cierta manera. Santo, santo, santo al Señor. Santo, santo, santo al Señor. Acercándose a Dios, al Señor, santo, santo. Y él iba allí y ofrecía la sangre sobre el propiciatorio, que era lo que estaba encima del arca, una vez al año. Y mientras él estaba allá adentro, él tenía el privilegio de ver la gloria chequina, de ver esto, la habitación de Dios. Él tenía el privilegio de ver la gloria chequina. Ahora, ¿qué era la gloria chequina? Dice, cuando la columna de fuego, la luz esmeralda que descendía, que guió a los hijos fuera de Israel, él hasta llenó de humo el templo para que nadie pudiera verlo.
Entonces es verdad las citas que yo le estaba diciendo. Aquí el profeta nos está corroborando eso. La gloria del Señor caía hasta que estaba todo lleno de humo, y él mismo entraba, estaba detrás del velo y se asentaba en el propiciatorio, en el lugar santísimo. El lugar más santo es llamado el lugar santísimo, y él tenía que estar vestido de cierta manera, caminar de cierta manera, estar ungido de cierta manera. Él era una persona especial para entrar allí. ¿Cómo debe haberlo envidiado la congregación? Ahora, ¿por qué es importante recalcar eso? Entonces ya sabemos, por esto, porque mire, como le decía, al atrio entraba todo Israel, incluso las mujeres. Usted dice, ¿y cómo sabe que las mujeres? Porque el profeta así lo dijo, en por qué no somos una denominación. Al lugar santo entraban los sacerdotes cada sábado a cambiar el pan de la proposición y encender el candelero cuando se llegaba a llenar de humo, a recortar la mecha y volverlo a encender, si ese fuera el caso. Pero al lugar santo solamente entraba el sumo sacerdote. Hermano, en el lugar santísimo, mejor dicho, al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, y él no tenía que encender nada, porque la luz que moraba en el lugar santísimo era esta, la gloria chequina del Señor, que era la columna de fuego. El atrio lo iluminaba el sol, el lugar santo lo iluminaba el candelero de 7 brazos, pero el lugar santo, ahora el sol y el candelero eran luces naturales, pero el lugar santísimo estaba iluminado por la luz sobrenatural. Ahora, esto fue en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué recalcar esto? Porque mire, el profeta de Dios nos dijo que en cada dispensación hay una vuelta de esquina. Él lo dijo. En el tiempo de Jesús hubo una vuelta de esquina para pasar de la ley a la gracia. En este tiempo hubo una vuelta de esquina para pasar de la edad de la Odisea a la edad de la palabra. Por eso fue hasta en los últimos 3 sermones donde el profeta habla y hace énfasis de eso. Dijo, es muy fácil construir el muro, pero dar la vuelta de esquina se requiere un perito arquitecto, se requiere un buen cantero. Por eso el profeta dijo, ¿de qué sirve tener las piedras abandonadas, amontonadas, si no hay un buen cantero para que las ponga en línea? Eso es lo que Dios envió en este tiempo. Envió un buen cantero para poner la revelación en línea. Y esa revelación es la que nosotros estamos recibiendo en este tiempo. Ahora, regresando a lo que era el lugar santísimo. Pablo nos dijo en Hebreos que había una separación, había unas cortinas entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora mire, usted dice, bueno, eso era en el tabernáculo, pero exactamente el mismo orden que había en el tabernáculo del desierto era el mismo orden que existía en el templo. O sea, Dios no cambió nada. Así como en el tabernáculo del desierto había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el templo que edificó Salomón existían los 3 lugares: el lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sabe usted una cosa? Porque Dios no cambia su programa. Porque estaban dentro de la misma dispensación, que era la dispensación de la ley. Pero entonces, donde uno menos lo esperaba y cuando menos lo esperaba, sucedió algo. Cuando Jesús fue puesto en la cruz, sucedió algo. Y este algo, bueno, lo mencionan los evangelios, pero yo quiero tomar el evangelio según San Marcos, el capítulo 15, el verso 37 a 38.
Dice la Biblia, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. O sea, murió. Ahora, imagínese usted a Jesús puesto de esta manera en la cruz. Cuando él expiró, por la fuerza de la gravedad, es natural que él, cuando expiró, inclinó su cabeza. El profeta incluso habla de un canto que yo no sé si está en español, habla en inglés, dice: en medio de las rocas hendidas, mi Salvador inclinó su rostro y expiró. Y luego él habla, dice, y eso abrió un camino. Ahora ese es un canto, pero el profeta muchas veces lo repitió. Ahora, ¿cuál fue el camino que Jesús abrió? El camino está en el verso 38. Recuerde, ya vimos que Pablo dice que al lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, y con sangre en él. El profeta nos explicó que tenía que llevar unas granadas y unas campanillas. ¿Por qué? Porque ahora mire, la gente, ellos no podían ver lo que estaba sucediendo en ese lugar, solamente el sumo sacerdote, pero sí podían escuchar lo que estaba sucediendo. Porque mientras ellos escucharan las granadas y las campanillas sonando en la vestidura del sumo sacerdote, sabían que él estaba con vida ahí adentro. Eso es lo que el profeta nos explicó. Ahora, ¿pero qué fue lo que pasó? Entonces, el velo del templo, ¿cuál velo? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Este velo que protegía, cubría la gloria de Dios, la chequina gloria. Cuando Jesús muere, el templo se rasga en dos. Pero ¿cómo? ¿Cuál fue el orden? De arriba abajo. Quiere decir que mientras Jesús, porque mire, ¿qué fue lo último que él dijo? Dios mío, como mirando hacia arriba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego, él inclina su cabeza. Hermano, a medida que él va inclinando su cabeza, yo puedo, ojalá no sea mal, oír este ruido. El velo se va rasgando de arriba abajo. Hermano, eso parecería, eso es tremendo, es maravilloso. Eso parecería para un judío suficiente motivo para rasgar su vestidura y decir: ¿cómo es posible que un lugar que mantenía la gloria de Dios y que ningún laico, mucho menos un ministro, podía ver, ahora esté abriéndose para que el público lo vea? ¿Sabe usted por qué? Porque la chequina ya no estaba en el lugar santísimo. La chequina estaba o había estado en aquel que estaba muriendo en la cruz. Porque el verbo, la palabra, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso en Jesús moraba esa chequina que es la habitación de Dios. Oh, esto es maravilloso, hermano. Ahora, entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de alto a bajo. Escuche lo que dice el profeta en Apocalipsis capítulo 4, parte 2, predicado el 1 de enero del 61, párrafo 212 al 223. Pero cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. Esto es tremendo. No solamente un sumo sacerdote, sino que el que quiera puede tener la misma unción de la gloria chequina y caminar una vida santa. O sea, Jesús abrió el camino.
Ya no para que solo el sumo sacerdote, sino para que usted y yo podamos entrar a esa chequina gloria, o sea, a la habitación de Dios. Dice el profeta de Dios: cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. No solamente un sumo sacerdote, sino que el que quiera puede tener la misma unción de la gloria chequina. Hermano, este es maravilloso. Quiere decir que en el día de Pentecostés la gloria chequina bajó una vez más en la tierra, no para habitar en un solo hombre llamado Jesús, sino para morar en cada hijo de Dios. ¿Para qué? Pablo dijo: ¿no sabéis que sois templo? ¿Qué es un templo? Es un lugar de morada. ¿Templo qué? ¿De qué? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Ahora, no solamente un sumo sacerdote, sino que el que quiera puede tener la misma unción de la gloria chequina y caminar una vida santa. Santo, santo, santo al Señor, y acercarse a la misma presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo delante de Él. Llevarlo a Él en una: Señor Jesús, aquí está un hombre enfermo, Él es mi hermano, Él está en un lecho de muerte ahora mismo para morir. Estoy acercándome a ti, santo, santo, santo el Señor. ¿Para qué? Como un sumo sacerdote. ¿Para qué? En favor de mi hermano. Santo, santo, santo al Señor. Allí lo tienen: su diario caminar, su diario hablar, su diario comportamiento, su corazón, su alma y todo. Santo, santo, santo al Señor. Ninguna raíz de amargura ni nada más. Santo, santo, santo al Señor. Santo, santo, santo al Señor. A medida comenzamos a acercarnos en favor de nuestro hermano, el que quiera puede venir ungido, sangre delante de Él, la sangre yendo delante de Él, tocando: santo, santo, santo al Señor. Ahora mire, regresando a la escritura de Marcos, al señalar que el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, indica que esto tuvo que haber sido obra de Dios. En el sermón de Velando a Dios, predicado el 14 de junio 64, párrafo 119, dice el mensajero: ¿qué fue? Dios quería mostrarles el propiciatorio. Dios quería mostrarles quién era Él. Así que el velo en el templo, por la mano de Dios. Entonces, ¿quién fue el que rasgó el templo? La mano de Dios. La mano. Y como digo, a lo mejor no necesitaba una sola mano, solamente con un dedo hacerlo y rasgar el templo. Fue rasgado de arriba abajo y mostró a plena vista. Ahora, ¿qué representa esto, hermano? Que con el cambio de dispensación, ahora el acceso al lugar santísimo no era exclusivo solo para el sumo sacerdote, sino para cualquiera que desee entrar. Aquí mismo en Develando a Dios, párrafo 110 y 111. Antes, dice el profeta, si algún hombre entraba detrás de ese velo, era muerte repentina. De momento vamos a recibir aquí una lección. Vean si pueden, si ustedes pueden recibir eso. Entrar detrás de esas pieles, aún uno de los hijos del sacerdote quiso hacerlo una vez y murió. No vayan detrás de ese velo. El hombre que caminaba detrás, ¿por qué? Todavía no había redención en eso. Potencialmente la había, eso era solo potencial. Y algo potencial aún no es la cosa real. Vean, solo potencialmente era redención. Solo potencialmente era redención. El pecado era cubierto, no omitido, remitido, mejor dicho, no remitido. Remitido es divorciar y repudiar. Así que la sangre de ovejas y cabras no podían hacer eso. Así que Jehová estaba escondido detrás de un velo.
Ahora, detrás de ese velo, donde él estaba escondido, al entrar allí, un hombre caía muerto al querer entrar en eso. Escuche. Pero después de Pentecostés, desde la crucifixión, cuando ese velo fue rasgado de arriba a abajo para aquella generación, Jesús fue ese Dios velado. Y cuando él murió en el Calvario, Dios envió fuego y relámpagos y rasgó ese velo desde arriba hasta abajo, quedando todo el propiciatorio a plena vista. Pero ellos estaban demasiado ciegos para ver eso. No obstante, como dijo aquí Moisés, o Pablo que dijo, leyendo de Moisés, cuando Moisés es leído, todavía el velo sigue en sus corazones. Escuche lo que dice el profeta. Oh hermano o hermana, eso es lo que hicieron los judíos. Cuando el velo fue rasgado, trayendo a plena vista, trayendo a Dios a plena vista, colgando en la cruz, Él quedó a plena vista. Sin embargo, ellos no pudieron verlo. Ahora, ya estaba a plena vista. No solamente el sumo sacerdote. No solamente el sacerdote, sino cualquier persona podía contemplar la Chequina gloria, hablando en lo natural. Ahora, pero hoy en día no es cuestión de contemplar el lugar santísimo donde mora la gloria de Dios. Por eso, mire, Juan sigue diciendo en San Juan 1, y vimos que su gloria. ¿Qué gloria? La gloria chequina, como del unigénito Hijo de Dios. Hermano, en el Antiguo Testamento era Dios sobre nosotros. Cuando vino Jesús fue Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero hoy en día no es cuestión solamente de ver a Dios, de contemplar la gloria chequina. Ahora ha llegado el momento no solamente de ver la gloria de Dios, sino de entrar en la gloria de Dios. O sea, de entrar al lugar santísimo. El profeta aquí mismo dice, develando a Dios, párrafo 117. Ahora, en un tiempo, si un hombre cruzaba ese velo, era muerte repentina. En aquel tiempo era muerte repentina entrar detrás del velo si no eras sumo sacerdote. Pero mire lo que dice el profeta. Ahora es muerte no cruzarlo. O sea, lo que antes era muerte para cualquier laico, para cualquier sacerdote, entrar detrás del velo, ahora es muerte espiritual para nosotros el quedarnos de este lado del velo y no entrar a la gloria chequina. Ahora, hermano, esto pone entre nosotros una gran responsabilidad. Que ya no debe de ser Dios con nosotros, ahora debe de ser Dios en nosotros. Como dijo Pablo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora en un tiempo, si un hombre cruzaba el velo, era muerte repentina. Ahora es muerte no cruzarlo. Amén. Si usted no puede romper ese velo de tradición, romper pasando esa pared de denominación para ver a Dios en su poder, es muerte. Antes era muerte entrar, ahora es muerte quedarse afuera. El propiciatorio entero está a plena vista. Cualquiera puede verlo. El velo ha sido rasgado. Gloria a Dios. El propiciatorio entero viene a estar en plena vista. Ahora, bueno, ya sabemos lo que hoy en día representa. No sé si pudieron poner otra vez el diagrama que puse. Ahora ya sabemos lo que representa esta parte, el lugar santísimo. Si estamos hablando del Espíritu Santo en esto es precisamente a donde el Espíritu Santo lleva al creyente, al lugar santísimo. Ahora,
Pero ¿qué es lo que produce? Porque esto de alguna manera es la mecánica, es el conocimiento. Pero esto, así como estar en el atrio producía algo, estar en el lugar santo producía algo en la persona que entraba, o en el sacerdote y en el lugar santo. Ahora entrar al lugar santísimo tiene que producir algo. El profeta dice en el sermón Jehová Jireh, predicado el 24 de febrero del 56, párrafo 31. Dice: ¿y cómo lo llamaríamos santificación? Pensando que cuando gritaban que realmente lo tenían. Los metodistas y los nazarenos dijeron: hombre, eso es todo, tan solo como uno grite. Pero descubrieron que no lo tenían. Los pentecostales, hombre, cuando hablaban en lengua realmente lo tenían, pero se dieron cuenta que no lo tenían. Escuche, no está basado en gritar o en hablar en lenguas. Ahora mire, el profeta dice: esas cosas están bien, pero tenerlo a Él es distinto. Esos son atributos de Él. Así es, nosotros significa una vida completamente entregada. ¿Qué es estar aquí? Una vida completamente entregada, consagrada diariamente, cada hora, vivir en la gloria chequina con Él todo el tiempo. Así es. No como diciendo cosas en contra de gritar o hablar en lenguas, está bien. Esos son solo los atributos del Espíritu y demás. Necesitamos todas esas cosas, pero eso no es todo. Eso no es. Es esa vida consagrada oculta. Recuerde, esas personas en los atrios estaban comiendo el mismo tipo de maná que estaba aquí detrás del Gomer dorado, detrás del lugar santísimo. Aunque ambas comían el mismo tipo de maná, pero lo que hacía la diferencia era el lugar donde estaba. Mire, el profeta de Dios en una de las ciudades de la iglesia, donde dice: al que venciere, yo le daré de comer del maná escondido. El profeta dijo que ese maná escondido también significa una revelación especial que Dios le da al ministro. Eso es lo que dijo el profeta de Dios. Por eso, era el mismo maná, pero ¿qué hacía la diferencia? Mire, como hablábamos en la escuela dominical, y yo no digo esto, hermano, de una manera mala, lo digo en el amor de Dios. Por el profeta nos enseñó que en cada congregación hay 3 clases de creyentes, eso lo entendemos. Y ambos reciben el mismo maná. Pero depende en el terreno que cae el maná, aunque sea el mismo. Porque aquí no apartamos, a ver, los creyentes aquí en este grupo, los que manufactores ahí, los incrédulos allá, y a cada quien darle una ración distinta o un alimento distinto. Es el mismo tipo de maná que recibimos. Pero ¿qué hace la diferencia? ¿En qué lugar está? Mire, por eso yo quiero decir algo, eso tiene mucho que ver, porque si una persona realmente está viviendo la chequina gloria, cada alimento que él recibe que proceda de la palabra y del mensaje es alimento nutriente para su alma. Por eso, hermano, estar en el lugar santísimo era estar en el lugar o en el sitio donde la vara de Aarón reverdeció, floreció y dio fruto, al estar en la presencia chequina. ¿Qué era eso? Porque ahí es donde estaba la vida. Mire, el profeta dice en el Edén de Satanás, párrafo 123. En esta mañana escuché al hermano Neville decir: alguien posiblemente hubiera estado preguntándose, ¿por qué yo no predicaba sobre el Espíritu Santo? ¿Por qué no hacía esto? Dice el profeta: aquí está. El Espíritu Santo es una acción en usted. Escuche, el Espíritu Santo es una acción en usted. Es una vida, no una emoción.
Mire, esto es lo que yo me he empeñado en decir cada una de estas veces, porque este es a donde el profeta al final nos descansa. Aquí está, el Espíritu Santo es una acción en usted, es una vida, no una emoción, ni cierta clase de evidencia carnal, sino que es una persona, Jesucristo, la palabra de Dios establecida en su corazón para vivificar toda palabra de esta edad, ¿correcto? Observe al Espíritu Santo en acción, no tanto en demostración, sino en acción, lo que hace conforme a la palabra. Entonces, como dijo el profeta, no tanto en demostración, sino que en acción, lo que hace conforme a la palabra. Ahora, hoy en día, ¿qué representa entrar al lugar santísimo? El profeta dice en el sermón Una vida escondida en Cristo, predicado el 10 de noviembre del 55, párrafo 54 al 55. Pero mire por dentro, oh hermano, el hombre que una vez entró allí, ¿qué entró allí? Él, cada luz terrenal, cada luz artificial fue apagada de él. Y la única luz que tenía era, bajo las alas de los querubines estaba la luz chequina, una luz sagrada realmente suave que nunca se apagaba. Mire, la única manera, y esto es una regla exacta para mí y para usted, la única manera que una persona tenga la certeza de que si el Señor viene de aquí a 50 años y todavía usted está viviendo y sigue sirviendo a Dios, es que esté bajo esa luz que nunca se apaga. ¿Sabe usted? Porque después vamos a ver que el Espíritu Santo es un sello. Por eso San Pablo dijo, y no contristéis. Mire, después vamos a entrar a eso. No contristéis. ¿Qué es contristar? Y cómo el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo en una persona. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que todas las cosas vayan bien con la persona? ¿Hasta que todas las cosas vayan bien en la familia? ¿Hasta que todas las cosas vayan bien en la iglesia? Hasta el día de vuestra redención. Hermano, esa es la única seguridad que usted y yo tenemos. Fuera de eso no hay absolutamente nada seguro. Por eso este es el énfasis, que tenemos que entrar a esa gloria chequina. Es lo único que nos da la seguridad eterna del creyente, de la cual el profeta habló. Pero dice el profeta de Dios, bajo las alas de los querubines estaba la luz chequina, una luz sagrada realmente suave que nunca se apagaba. No me importa lo que sucedía con el sol, lo que sucedía con las lámparas. ¿Qué otra cosa? El que vivía en esa presencia camina en la luz día y noche. ¿Sabe usted por qué? Y nosotros lo citamos muchas veces, pero no es una revelación en nuestra vida. ¿Qué es lo que citamos? ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, hambre o desnudez, espada, persecución. Muchos de nosotros, hermano, ni siquiera hemos pasado a lo mejor por 2 o 3 de estas cosas, y con algo menos que eso, la persona decide no servir a Dios. ¿Sabe usted por qué? Pues porque no llegó allí. Voy a decir esto: cuando una persona llega ahí, no se va de la iglesia ni aunque la corran. Hermanos, si los discípulos estando en santificación, cuando hubo aquel movimiento en la iglesia, Jesús se dividió, ¿qué les dijo el Señor? ¿Ustedes también se quieren ir? Y en vez de que Jesús los arropara diciendo, bueno, estos son mis leales, aquellos que se quedaron a mi lado, ¿qué les dice? Algo que aparentemente era desalentador. Pedro,
¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, teniendo la revelación, dijo: en santificación, Señor, ¿a quién iremos? Pedro en santificación negó a Jesús, pero con el bautismo del Espíritu Santo lo encarcelaron 2 veces. Y no solamente eso, lo mataron. Usted sabe lo que el profeta dice en Adopción, cómo lo mataron. Que lo quisieron crucificar. Sí, que tú eres seguidor de aquel hombre, te vamos a dar la misma pena capital de él. Y dijo el profeta que Pedro, que cuando aquel guardia gritó en la celda: Simón Pedro, él no estaba: dentro de un minuto voy a morir. Dijo que él levantó la mano y dijo: presente, aquí estoy. Cuando le dijeron: te vamos a matar de la misma manera que matamos a tu líder, dijo: yo no soy digno. Si me van a crucificar, que me crucifiquen con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Eso es lo que el profeta dice. Usted dice es una tradición católica. No, eso es lo que el profeta dijo en Adopción. Y si no, ahí están los sermones para que usted lo cheque y vea si estoy diciendo mentira. Por eso el profeta: ahí es donde debemos estar. No importa cuál sea su experiencia. Si es una angustia, si es un problema, si está molesto, si es esto, aquello o lo otro, todavía está caminando en la luz de Dios. En santificación o en justificación todavía la persona, dependiendo si había sol o no había sol, eso se reflejaba en su estado de ánimo. Pero hoy en día, si hay sol o no hay sol, nosotros no nos debe interesar, porque estamos caminando en una luz distinta. Por eso hoy en día es muerte no entrar aquí. Eso es lo que el profeta nos dijo, pero es una seguridad eterna si entrar. Ahí es donde debemos estar, no importa cuál sea la experiencia, si es una angustia, si es un problema, si está molesto, si es esto, aquello, lo otro, todavía está caminando en la luz de Dios. Está viviendo en la gloria chequina, viviendo allí donde Jesús está en su presencia. Y mire qué hermoso cita esta escritura el profeta: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y usted lo amará a Él. Y está caminando en esa tierna, suave, dulce y humilde vida cristiana. Se lo repito. Y usted lo amará a Él. Y está caminando en esa tierna, suave, dulce y humilde vida cristiana. Y luego el profeta dice: ¿no les gustaría caminar así? Yo digo: amén, Señor, yo quiero caminar así. Y luego él dice: no hay una persona aquí que no quiera vivir allí. En el sermón: ¿por qué la gente es tan fluctuante? Predicado el 1 de enero 56, párrafo 184 al 186. Pero el hombre que camina más allá de eso y entra cuando el mundo queda afuera al caer el velo alrededor de él, bajo la unción de las alas del querubín, la gran gloria chequina está suspendida allí debajo. La gran gloria chequina estaba suspendida allí debajo, nunca se apagaba, ella nunca se apagaba. Y el hombre que vive en la presencia de Dios, bajo el velo, vive en la gloria chequina. A mí no me importa si las tormentas están furiosas, o las nubes, o la luna no brilla, o las estrellas no brillan, si los candeleros se apagan. Eso no importa. Él está viviendo en la gloria chequina de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros en el tabernáculo Luz Atardecer necesitamos urgentemente.
Eso es lo único que nos va a hacer perseverar, hermano. De otra manera, cualquier pretexto, como dijo el profeta, cualquier argumento que tenga menos sustancia que el caldo de una gallina, de la sombra del caldo de una gallina que se murió de hambre, será valedero. Yo ya no sirvo al Señor. ¿Por qué? Y tienen 1500 excusas. ¿Usted cree que un cristiano va a buscar pretextos para dejar de servir al Señor? Un cristiano buscará motivos y razones para servirlo. Por eso el profeta de Dios dice: no se apagaban en la noche, no se apagaba. Es más o menos una luz mística, más o menos una luz suave y luminosa. Y el creyente en descanso camina adentro del velo. La gloria chequina, donde estaba una urna de maná, donde él comía diariamente, nunca se acababa. Él comía del maná. Oh, hermano, él no tenía nada de preocupación. Usted dice: hermano, usted me quiere decir que no, usted nunca se preocupa. ¿Quién no se preocupa? Pero como yo le he dicho, el preocuparse no va a mejorar cualquier situación, problema, tribulación o dificultad en el que se encuentre la persona. Por eso, ¿sabe una cosa? El apóstol Pedro bien lo dijo: echando toda nuestra ansiedad, ¿dónde? En Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Allí es donde descansamos, hermano. Él no tenía nada de preocupación. Todo estaba arreglado. Dios estaba por encima de él, escuchándolo a él orar y respondiendo a su oración. No solamente eso, pero él estaba viviendo justamente en la presencia del Rey Dios, en la gloria chequina. Cada vez que cualquier cosa comenzaba de esa manera, no podía pegarle a él. Él no escucharía eso. Él no pudiera. Los lloriqueos del mundo estaban en la parte de afuera. Si usted alguna vez entra en Cristo, mi amigo, si alguna vez entra a un lugar donde el mundo está muerto, donde todo él, si sus hijos no son de esa manera, si su madre es de esta manera, si su papá dice esto, si su pastor dijo esto, si el pastor dijo esto o lo otro, usted ni siquiera lo oye. Usted solamente vive en la gloria chequina, caminando y viviendo en la presencia del Rey. Cada día es dulce en su alma. Oh, todo está bien, todo está bien. No hay nada que pueda dañarlo. Oh, qué lugar. ¿No es maravilloso eso? Por eso, hermano, entrar aquí hace la diferencia entre estar aquí o estar aquí. Ahora, esto es parte del proceso, tenemos que pasar por aquí, pero esto no es nuestro destino final, ni es aquí, hermano. Para que nosotros se puedan reflejar estas cosas que dijo el profeta de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. En el sermón Lo Sobrenatural, predicado el 26 de enero del 56, párrafo 50. Dice: no tiene miedo lo que dice el mundo, porque no tienen miedo lo que dice el mundo. Porque mientras ellos hablan con el mundo, todavía están en otra atmósfera. Usted hablando con el pecador, pero no está en su atmósfera. Y está adentro en tal gloriosa y envuelta entonces la gloria chequina a su alrededor. Los velos del mundo se escondieron. Puede hablar con las mujeres del mundo o los hombres del mundo, con quien sea, y aún vivir en esa gloria chequina, contándoles de un Dios amoroso que ha resucitado de entre los muertos. Ahora, esto es lo que produce estar aquí en el lugar santísimo. Pero ahora la pregunta sería así: yo estoy consciente de lo que es eso, es estar en la chequina gloria, es estar aislado del ruido externo y solamente estar en la presencia de Dios. Pero ahora la pregunta es: sí, está bien, yo ya sé eso, sé lo que eso produce,
Pero ahora, ¿cómo entro a ese lugar? Esa es la pregunta. El profeta dice aquí mismo en por qué la gente es tan fluctuante, en el párrafo 239. Ese es el camino para entrar. Venga por el altar. El camino para entrar a la gloria chequina. Usted dice, ¿así de sencillo? Eso es lo que el profeta dijo. El evangelio no es complicado de todas maneras. Si usted dice, ¿cómo entro? Ese es el camino para entrar. Venga por el altar. El camino para entrar a la gloria chequina. Mire, algo que aparentemente es tan, uno dice tan insignificante, pero que quiere decir mucho. Si el profeta dice, venga al altar, si esa fuera realmente la prioridad en muchos de los hermanos que se ven en este tabernáculo, aquí no habría espacio. Pero ¿sabe usted qué es lo que hace mucha gente? Cuando entran, están con la mirada perdida, viendo sin saber a dónde mirar. Están juzgando a ver si la hermana qué tipo de calzado trajo, cómo vino vestida, a ver si el diácono trajo corbata o no trajo. Eso es todo lo que buscan y eso es todo lo que encuentran. Cuando realmente, mire, hermano, y esto que estamos diciendo es una urgencia, porque el profeta dijo, antes era muerte, antes era muerte entrar. Ahora ¿qué es? Muerte no entrar. El asunto es que la gente no está en desesperación queriendo entrar. Aún Jesús mismo dijo, muchos querrán entrar y no podrán, porque la puerta es estrecha también. Pero hay gente que está muy relajada. Pues si no entro hoy, entraré mañana. Si no entro mañana, puedo entrar la próxima semana. Si no el próximo mes, si no el próximo año. Si no, dentro de 5 años. Hermano, estamos en una carrera contra el tiempo. Porque esa es la señal. Eso es lo único que la muerte espiritual va a respetar. Eso es lo único que el jinete del caballo amarillo del cuarto sello que está cabalgando hoy por el mundo va a respetar. No va a respetar su posición en la iglesia, no va a respetar que yo sea pastor, no va a respetar nada. Él va a respetar eso. Pero el pueblo parece muy relajado. ¿Cuántos realmente estarán pidiéndole y desesperando? Señor, dame el Espíritu Santo, yo quiero entrar en tu gloria chequina. Por esto este es el camino. Ahora mire, si esto hubiera sido una frase de consolación mía, pues usted pudiera ignorarla y decir, eso no me interesa, yo tengo mis propias maneras, hermano, pero son las palabras ungidas de un profeta que nos está diciendo, ese es el camino para entrar. Venga al altar. El camino para entrar, ¿a dónde? Aquí, a la gloria chequina. Ahora, ¿y qué hará al venir al altar? Lo que va a hacer es pedir. ¿Qué es lo que va a pedir? Mire, no, escuche. ¿Cuántas personas, buenas personas, fieles personas a una denominación, cuánto no darían por escuchar estas cosas que nosotros estamos escuchando del profeta de Dios? Le aclaro, no de mí, porque esto no es mío, de un profeta. ¿Cuántas personas no anhelarían estar escuchando eso? ¿Sabe usted por qué? Por eso que no en balde. Ellos son divertidos, entretenidos en cuanta cosa. Y el diablo, él sabe que mientras haga errarles el tiro, todo está bien. Pero esto es lo verdadero, hermano. Lo que la Biblia dice es la verdad, lo que el mensaje dice es la verdad. ¿Y es para quién? Para usted y para mí. Para eso Dios lo envió. Mire, y pensar que el mensaje nos los está desmenuzando. Si alguien
en esta mañana dice: hermano, yo salí igual, yo no entendí absolutamente nada. ¿Sabe una cosa? Es la falta de revelación del Espíritu. Porque Dios no requiere que usted tenga un IQ, un coeficiente intelectual muy alto para poder entender estas cosas. Se requiere que abra su corazón y que Dios le revele esto. Hermano, porque aquí el profeta nos está llevando paso por paso de la mano. Aquí y esto produce esto, y así es como tú puedes entrar. Entonces, ¿a qué venimos al altar? Si ese es el camino para entrar a la gloria chequina. Venimos a pedir. ¿Qué vamos a pedir? El profeta dice también aquí mismo: ¿por qué la gente es tan fluctuante? Párrafo 2:43. Gloria de la chequina. Yo voy a vivir adentro. Cuando las preocupaciones y cosas y la angustia surja y todo trate de moverme, me haga hacer eso y piense este mal y haga este mal y que diga esto, yo solo voy a permanecer anclado en el velo y mirar a la gloria chequina, y desde ahí en adelante yo solo viviré contigo. Hermano, eso es lo que el Señor demanda de nosotros en esta mañana. Que podamos ser capaces de traspasar y entrar el velo. Y recuerde, esto no es una opción. No es para decir, bueno, yo si quiero entro, si no quiero no entro y no pasa nada. Claro que va a pasar algo. Porque ya el profeta nos advirtió: antes era muerte entrar, ahora es muerte no entrar. Es muerte quedarse afuera. Entonces, hermano, esta es una urgencia. Esto no es una opción. No es para que usted diga, bueno, si quiero entro, si no, pues no estoy obligado a hacerlo. Claro, desde luego que Dios no nos obliga. Eso lo entendemos, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Pero lo que yo me refiero en esta mañana es que debe de ser una urgencia, una prioridad de nuestra vida. En primer lugar, esto. Y después de eso, cualquier cosa que quede en segundo, tercero, cuarto lugar, en último lugar. Pero eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Que podamos ser capaces de decir: Señor, yo quiero entrar. Yo quiero entrar a ese lugar santísimo, que es lo único que me garantiza que el ángel de la muerte no toque a mi puerta y muera. Eso es lo único, hermano. Por eso la palabra de Dios es maravillosa, ¿no cree usted? Y más la palabra revelada. ¿Cuántas personas, le digo, en la denominación no leen su Biblia en Hebreos 9? ¿Y qué entienden? Bueno, entienden lo que cualquier persona entendería, cualquier erudito, solamente ponerlo allá y allá y allá. Pero eso que Pablo habló no es solamente para ponerlo allá y allá, sino para traerlo aquí, aquí y aquí y aquí. Para eso fue revelada la Biblia, hermano. Para eso Dios envió su palabra. Para eso Dios sigue hablando su mensaje. ¿Para qué? Para que una novia se prepare. Fuera de aquí, ¿qué hay? De la palabra me refiero. Fuera de la palabra, ¿qué hay? Muerte, confusión, caos. Pero Dios ha mandado la más grande luz resplandeciente en este día, para que usted y yo, primeramente, mire, la primera cosa es que tenemos que entrar en conciencia y decir: sí, es verdad. O tengo el Espíritu Santo o me muero. O entro a la chequina gloria o perezco. No hay otra cosa. O es una o es la otra. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quedarnos inertes esperando a que la muerte, y no solamente la muerte física, sino que la muerte espiritual toque a nuestra puerta? No, claro que no. Cualquier persona diría: Señor, yo quiero escapar de todo eso. Ayúdame a entrar a esa chequina gloria. Por eso, mire, como le decía al principio, Pablo solamente habla del incensario de oro y del arca. Pero la tercera cosa, que es esa gloria chequina que ya estudiamos en esta mañana, el profeta vino y nos la reveló, porque eso realmente es lo que nos hace beneficio a nosotros.
el creer, lo demás, el incensario de oro y el arca, aunque cada una de esas cosas son un tipo, desde luego, pero realmente lo que nos beneficia es que seamos capaces de traspasar el velo, que el mundo quede atrás y que nosotros podamos estar alimentándonos de ese maná y en la mera presencia de Dios, donde esa luz nunca se apaga. Así que Dios permita que nos esforcemos en entrar. Por eso Pablo dijo, mire, ahora entendemos con más cabalidad de lo que dijo Jesús: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Solo los valientes son capaces de traspasar el velo. Solo los valientes son capaces de entrar a la chequina gloria del Señor. La presencia, la habitación de Dios, ¿dónde? Ya no allá, aquí. Que esto se convierta en lugar santísimo para el Señor. Pongámonos de pie. Padre, eso es lo que nuestras almas anhelan, Señor Jesús. Padre, si apenas estamos en el atrio en justificación, Señor, que podamos avanzar hacia la santificación, Dios. Y si estamos en la santificación, ya no estamos a la intemperie, Señor, pero todavía estamos bajo una luz que a veces se apaga, Señor. Por eso a veces, Dios, la persona está animada y al siguiente día está desanimada. Un día te sirve y el otro no, Señor. Padre, porque está en esa etapa, Señor. Pero ayúdanos, Dios, a entrar a ese lugar santísimo, Señor, donde las cosas del mundo, los afanes del mundo, Señor, quedan afuera, Padre, y solamente eres tú y el individuo, Señor. Padre, donde Él puede estar en esa luz, Señor, ya no la columna de fuego sobre nosotros, sino aún la columna de fuego en nosotros, Señor. Eso fue lo que hizo en el día de Pentecostés, Señor, cuando aquella columna de fuego bautizó a aquellos 120, Señor. Padre, tu programa no ha cambiado, Señor, y nosotros no intentaríamos cambiarlo, Señor. Tu programa sigue siendo el mismo, porque tu palabra no cambia, Señor. Tu mensaje no cambia, Señor. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor, y que todos, Señor Jesús, entremos en esa real conciencia de que te necesitamos en nuestro corazón o perecemos, Señor. O te tenemos y vivimos, o no te tenemos y morimos, Señor. Padre, que esto se quede en nuestras vidas, Señor, se quede en nuestro corazón, Señor Jesús, y que tú bendigas a cada oyente en esta mañana, Señor. Que tu palabra, Señor Jesús, caiga en ese terreno que ha sido abonado, que ha sido, como dijo el profeta, donde las piedras han sido arrojadas, han sido hechas a un lado, Señor. Padre, para que no haya nada que impida que esa semilla, porque tu palabra es una semilla, tú dijiste que la palabra es una simiente, Señor. Y sabemos, Dios, que la semilla que tú has enviado no es una semilla híbrida, es una semilla fértil, Señor. Tu palabra es una semilla fértil, tu mensaje es una semilla fértil, Señor, que viene, oh Padre Celestial, a hacer que nosotros brote la vida de Cristo, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, por tu santa palabra en esta mañana. Colócala en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonamos una alabanza, hermanos. Como dijo el profeta, que reguemos esta palabra con nuestra adoración. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mi fe espera en ti. Número 189. Si me pueden dar un tono. Creo que todos sabemos ese canto. No sé si lo tengan ahí en el proyector. Es un canto muy precioso que el profeta de Dios también entonaba. A ver si me pueden dar otro tono. En do. Ayúdenme, hermano. Ay, no sé cómo comenzarlo. Espera. Está muy alto. No, ¿sabe qué? Yo creo que entonamos otro, porque no voy a encontrar el tono. Gloria al Señor. Puedo oír tu voz llamando. ¿A qué nos está llamando el Señor?
Trae tu cruz y ven en pos de mí. Puedo oír la voz de Cristo, tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré donde tú me guías.